Diga conmigo, tanque lleno. Tanque lleno. Qué linda. No es bello, dígame usted. ¿No es bello llegar a la estación de servicio con el vehículo, estacionar y decirle al playero la frase, tanque lleno, por favor? Qué lindo es para mí. A mí me encanta eso, ¿no? Y hoy en día no es una frase que abunde demasiado, ¿verdad? Con el precio de la nafta. Pero qué lindo es llegar y encontrar. Yo recuerdo, tengo muchas anécdotas con respecto al tanque vacío. Me acuerdo una muy tremenda. Estábamos viajando de una ciudad llamada Acapulco a la Ciudad de México en el auto que tenía yo en aquel entonces. Y era un autito que no gastaba mucho, motor chiquitito, de esos autitos chiquititos, era un mini auto, digo yo. Era el auto de goma, porque siempre iba lleno de gente, el carro del nene. Y habíamos salido de aquel lugar y volvíamos y recuerdo que la última gasolinera antes de la cuota, del peaje, el auto tenía todavía algo de nafta y le digo yo, cargamos y había una fila terrible, yo no había cargado en la ciudad y digo, no, sí, yo me acuerdo que había una gasolinera acá adelante. Bueno, yo no sé qué había pasado, pero no había una gasolinera adelante. Entonces empezamos a andar y no aparecía una gasolinera en ningún lado. Y ya estaba marcando, sí, está bien que era económico el autito, pero a aire no andaba, ¿no? Estaba vacío, ya vacío, se había prendido la luz de la nafta. Y veo que hay una salida, es una autopista de cuota muy cara, y de repente veo una salida como que marcaba un pueblo, y yo digo, pues la que me queda es salirme acá y encarar para el lado del pueblo. Si hay una gasolinera, qué bueno, y si no hay una gasolinera, pues por lo menos prefiero quedarme en un pueblo y no en el medio de la montaña donde no hay nada, ¿no? Y ahí veníamos saliendo y íbamos llegando a ese pueblo y de repente veo el Aguilita de Pemex, que son las gasolineras allá. Cuando veo el Aguilita, haga de cuenta que vi al Señor. De hecho me puse a cantar, veo al Señor. Y llegué a esa gasolinera, yo creo que llegó tosiendo el pobre auto. Y le dije, por favor llénelo todo lo que se pueda, mire, lo que sea, llénelo. Tanque lleno. Tal vez lo menos bello del tanque lleno es pagarlo hoy en día, ¿no? Lo menos bello de todo es pagarlo, pero qué bueno es, ¿sí? Al menos en lo personal, amo ver el indicador de nafta y el de GNC, mi auto tiene GNC también, y amo ver el indicador de nafta lleno y todas las lucecitas del GNC, porque a uno le da cierta sensación de seguridad, ¿verdad? Tengo el tanque lleno. Y esto es algo que quiero meditar hoy en la palabra de Dios, acerca de la seguridad que nos da a llenar nuestra vida de lo correcto. Qué seguro que es andar con el tanque lleno. Y qué peligroso es andar con el tanque vacío. De hecho, me decía, ayer estaba hablando con alguien que entiende el tema de motores y esto, y me decía que hay ciertas marcas de vehículos que dicen que después de cierto kilometraje empiezan a tener problemas con algo que se llama el catalizador. ¿Qué es el catalizador? Es una especie de piedras que están ahí en el caño, en el sistema del caño de escape, que van juntando toda la contaminación. Vieron que los autos contaminan. Entonces, le decía que realmente el catalizador, cuánto dura, depende de cómo se ha usado el auto. Por ejemplo, si usted usa el auto con el tanque siempre abajo del cuarto tanque o con la reserva, si yo conozco, a veces me pasó en un tiempo, después ya aprendí esto, pero a veces cuando andamos abajo del cuarto tanque, entre el cuarto tanque y la reserva, generalmente los catalizadores se rompen antes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se guarda en el sedimento del tanque y donde hay más suciedad. Entonces el catalizador, que es lo que es una especie de filtro, unas piedras que filtran la contaminación, se rompe antes. Y me decía, por eso es tan importante que una persona trate de andar siempre con el tanque lo más lleno posible. Y pensando en la vida del cristiano, andar con el tanque vacío nos trae muchos problemas. Andar con el tanque vacío, con nuestra vida
cuando nuestra vida no está llena de lo correcto y andamos con el tanque vacío, y usted ve, si usted es medio como yo, como ese día, yo dije, no, total, hay una gasolinera ahí, a veces andamos hasta con lo último de la reserva, y uno dice, bueno, funciona igual, sí, pero puede haber consecuencias de andar con el tanque vacío. Por eso siempre es mejor andar con el tanque lleno. Yo me acuerdo que en el manual del vehículo, cuando me tocaba comprar 0 kilómetros en aquellos años, el manual, leyendo el manual, decía que tenía que tratar de estar siempre con más gasolina en el tanque, más nafta. Y quiero hablarte de eso, de llenar nuestra vida de lo correcto, de aquello que necesitamos para funcionar y hacer lo que cada uno debemos de hacer. Y hay una instrucción en la palabra del Señor, voy a ir lo más rápido que pueda, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18, que dice así: que tengan cuidado de cómo viven. Diga conmigo, ¿cómo viven? Algo que me gusta del Nuevo Testamento es que toma algunas figuras y cosas que eran muy religiosas y místicas del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, cuando uno lo lee, uno puede traducirlo, uno puede bajarlo a la tierra. Y el apóstol Pablo le dice a los Efesios: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Entonces le está diciendo, cuidado cómo viven, traten de ser sabios al vivir. Y el versículo 16 dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Casi que Pablo estaría pensando en Argentina año 2024. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, diga conmigo, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Mire, muchas personas, muchos creyentes, muchos cristianos aún, viven en error porque creen que tienen que fatigarse y ocuparse mucho tratando de ser cada día mejores y más buenos. Pero en realidad, ni el Señor ni su palabra nos exigen que procuremos mejorar por nuestros propios esfuerzos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es imposible para cualquier persona llegar a ser mejor en la vida solo por su propio esfuerzo. Hoy no voy a pecar. ¿Cuántos alguna vez dijeron, hoy no voy a pecar? Yo hace muchos años me acuerdo que tenía esos arranques, no sé de dónde salían. Me levantaba y decía, hoy no voy a pecar. Yo creo que no terminaba ni de desayunar y ya había pecado. Y uno se frustra, porque dice, ¿por qué? Yo quiero ser mejor, pero la verdad es que al menos, o sea, podemos ser un poquitito, podemos mejorar algunos hábitos, pero al menos no permanentemente vas a ser mejor sin la intervención de Dios en la vida. Por eso el apóstol Pablo le dice, los días son malos, vivan sabiamente, traten de ser sabios en su vida de cada día. Traten de entender, no actúen sin pensar, actúen entendiendo lo que el Señor quiere que hagan. Pero ¿cómo puedo hacer todo esto? Quiero entender lo que Dios quiere que haga, quiero actuar, quiero ser sabio, quiero vivir bien, quiero aprovechar las oportunidades. Todo esto es como una cadena que va un eslabón a otro que nos lleva a... Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Todas estas instrucciones usted las puede tomar y decir, bueno, voy a vivir, voy a ser sabio. Y voy a aprovechar las oportunidades. Y voy a hacer así, y voy a hacer así, y voy a hacer todo bien. Sí, pero sin el versículo 18 es muy difícil. Porque usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Realmente necesitamos la intervención de Dios. El Espíritu Santo que habita en el Hijo de Dios, en el que le entregó su vida, es el que te ayuda a crecer para que seas lo que Dios quiere que seas. Sí, uno tiene que poner de su voluntad, pero con solo tu voluntad no alcanza. Tu voluntad debe ir acompañada de la intervención de Dios. Como yo te decía, el primer culto de este año, el primer domingo de este año, solo el Espíritu puede hacer nacer lo espiritual.
Solo el Espíritu puede hacer nacer lo espiritual. Y el Padre, Él diseñó la manera en la que podemos tener acceso a ese poder cada día. ¿Y cuál es la manera? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer para ser sabio, para vivir aprovechando las oportunidades, para ser cada día mejor? ¿Cómo puedo ser? Necesitas el Espíritu Santo. Eso es lo que el Padre diseñó. Por eso, cuando Jesús iba a salir de este mundo, le dijo a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el otro Consolador y va a estar con ustedes, y Él va a estar con ustedes. En algún momento hemos tratado de suplantar al Espíritu Santo por un montón de otras cosas. Pensamos pensamiento positivo, buena onda, ganas y acá y allá. Sí, todo eso es bueno, pero es infructífero si no tenemos al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Dice Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, ¿qué es lo que diseñó el Padre? ¿Qué es lo que le dijo Jesús antes de irse a sus discípulos? Necesitan el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es: ¿puede la iglesia de hoy, a través de programas, inteligencia artificial, cosas modernas, tecnología, podrá suplantar la intervención del Espíritu Santo? Yo creo que no. No podemos suplantar la intervención del Espíritu Santo. El poder de Dios es alcanzable, por eso dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda. Usted quiere poder de Dios en su vida, solamente lo va a alcanzar si usted está lleno del Espíritu Santo. Desde que somos bautizados con el Espíritu Santo, y usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo usted quiere tener poder si usted no se llena del Espíritu Santo? Porque lo de Dios solamente puede nacer a través del Espíritu. ¿Sí me explico? Lo de Dios solo puede nacer a través del Espíritu. Y de más está decirle que la carne es deficiente. Usted puede ser la persona, mire, más buena que existe. ¿Ya vieron que hay un dicho que dice: este es más bueno que el pan? Bueno, ya se descubrió que el pan no es tan bueno, ¿no? O sea, la harina refinada y todo el asunto. Pero existe el dicho, ¿no? Este es más bueno que el pan. Ahora, la carne es deficiente. Por más buena persona que usted sea o considere que usted es, la carne es deficiente. Mire, Mateo 26:41, yo sé que Jesús lo dijo en el contexto de que le estaba pidiendo que oren con él a los discípulos, pero les dice algo muy interesante: manténganse despiertos y oren para que la tentación no los venza, porque es cierto. O sea, ya usted puede tomar esta segunda parte de este versículo y lo puede establecer como un principio. Diga conmigo: es cierto. Así que esto es algo cierto, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando habla del espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre. Usted puede ser una persona de espíritu dispuesto. Yo conozco gente que son muy bien dispuestas y tienen buenas intenciones y dicen: no, vamos a hacer así, vamos acá y allá y esto y el otro. Usted puede ser una persona muy dispuesta, pero usted tiene un problema. ¿Sabe qué? Que usted no es un espíritu nada más. Mientras está en esta tierra, usted es un espíritu, pero también usted tiene algo que se llama carne. ¿Y la carne cómo es? Débil. Por eso el apóstol Pablo decía: lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay una lucha dentro mío. ¿Por qué? Porque el espíritu de usted puede ser la persona con mejores intenciones en el mundo, pero el espíritu, no importa lo dispuesto que esté, todavía tienes algo que se llama carne, y la carne es débil. Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice el apóstol Pablo un poco cómo trabajar con esto. Nos habla de su oración que hacía por los efesios. Dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos
los fortalezca con poder en el ser interior, ¿por medio de qué? Su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Familia, es el poder del Espíritu Santo el que nos permite imitar a Cristo. Si usted quiere ser como Jesús por su fuerza, usted va a hacer un montón de cosas, pero va a llegar a ser infructífero, porque la única manera de poder ser la imagen de Cristo al mundo es a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? Necesito ser lleno. Necesito tener el tanque lleno. Necesito ser lleno. Desde todo punto de vista, la carne es deficiente. Usted me puede decir, no, pero yo hice cursos de autoayuda y aprendí con este maestro japonés. Vieron que hay uno que es japonés que anda dando cursos de superación y yo lo escuché, el tipo buenísimo, ¿eh? Pero usted puede tomar el curso con el japonés y con este y con el otro y con aquel y qué bueno. Quiero decirle que tu carne es deficiente. No estoy menospreciando lo que pueda hacer el japonés o quien sea, pero solo quiero decirte, la carne es deficiente. Solo el Espíritu Santo que vive en vos tiene el poder y la sabiduría para hacerte vivir en victoria sobre el pecado. Solo el Espíritu Santo es el que libera el poder sobrenatural en tu vida. Él es el que te lleva más allá del nivel de la limitada naturaleza humana. Solo el Espíritu Santo te puede llevar más allá del nivel de tu naturaleza humana. Si no, quedarás en una persona muy bien intencionada, con muchas ganas, pero que siempre termina pisando el palito porque la carne es deficiente. La carne es deficiente. Por eso Dios nos dio el poder a través del Espíritu Santo, para que por medio de Él vos podás ser bendecido con una vida que agrade a Dios. Y es un trabajo arduo Y ahora no te voy a hablar de tu trabajo arduo, pero voy a hablar del trabajo arduo del Espíritu. Usted dice, ¿hay algo difícil para Dios? No, yo creo que Dios es todopoderoso, puede hacer todas las cosas. ¿Quiere que le diga que lo que es más difícil de todo? La voluntad del ser humano. ¿Sí me explico? Y por eso yo le llamo un trabajo arduo, pero fructífero. El Espíritu Santo obra de muchas maneras en la vida del creyente y yo soy de los que creen que lo hace muy efectivamente. Y quiero mencionarte 5 obras esenciales que el Espíritu Santo hace en nosotros y que son vitales para vivir la vida cristiana. 5 cosas, obras que el Espíritu hace en tu vida y que yo las considero esenciales para que puedas vivir la vida cristiana en victoria, para que puedas vivir sabiamente, como decía el apóstol Pablo. Estamos aquí, 5 cositas. Primero, ilumina nuestra mente. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender las cosas de Dios. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba? El primer domingo del año les hablé de Nicodemo. Si no lo puede escuchar, seguramente si usted está en mi lista de difusión, se lo mandé y si no, páseme bien su teléfono y yo lo voy a tener en mi lista de difusión. Ahí les mando casi cada semana los mensajes que hablamos y ese mensaje, primer mensaje del año, yo le decía que Nicodemo trató, cuando Jesús le dijo hay que nacer de nuevo, Nicodemo dijo que me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre y cuántas cosas tengo que hacer. Y Jesús le dijo, nunca vas a entender lo espiritual con una mente carnal. Por eso a veces hay ciertas cosas que nos enseña la palabra y que a veces nosotros como que la hojita esa la paso de largo, ¿vio? ¿Por qué? Porque no lo entiendo y no estoy mucho de acuerdo. ¿Y sabe por qué a veces no lo entendemos? Porque la mente natural, el hombre natural, no puede comprender las cosas del Espíritu porque solo las cosas espirituales pueden nacer del Espíritu. Entonces, Él es el que ilumina nuestra mente y así es como podés comprender
las cosas de Dios. Si vos hace tiempo que estás tratando de entender, yo primeramente te voy a decir algo, tu mente humana no es lo suficientemente capaz de comprender todo lo que Dios es, porque si fuera capaz de eso, entonces Dios no sería Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sería Dios. Dios no está limitado a la capacidad de tu mente humana. Sin embargo, sí creo que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que podamos comprender las cosas de Dios respecto a nosotros. O sea, cuando Dios quiere que vos entres en algo, hagas algo, tiene una misión para tu vida, tiene algo que Dios quiere que hagas, y usted dice, yo no lo entiendo, es el Espíritu Santo el que te ilumina para que puedas entender lo que Dios quiere hacer. Por algo dice, para que sepáis la buena voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que ser entendidos de la voluntad de Dios para nuestra vida? De hecho, 1 Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Voy a hacer un paro acá. ¿Cuánta gente le han dicho ahí en la iglesia están todos locos? Y lo que te enseñan ahí son todos locuras. Son todos unos fanáticos. ¿Verdad? Y a veces vos le trataste de explicar. Y lo único que hacen es decirte, vos estás más loco que los que están ahí. Pero, y dice, ¿por qué no entienden? Porque dice que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo. ¿Cómo? Hay ciertas cosas en mi vida que Dios quiere, y te lo digo, no soy profeta ni nada por el estilo, pero hay cosas en tu vida que vas a llegar a ciertos puntos en tu vida que o permitís que el Espíritu Santo en tu vida te haga entender algunas cosas o te vas a frustrar. Y es así. ¿Por qué? Porque necesito al Espíritu Santo para entender los misterios y los propósitos de la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios para mí. ¿Estamos aquí? Entonces, ilumina nuestra mente. Lo segundo, porque quiero avanzar, nos capacita para el bien. El Espíritu Santo es el que te capacita tu voluntad y tus intenciones. A ver, ojo, una cosa es que capacita tu voluntad y tus intenciones, otra es que cambia tu voluntad. Nunca va a cambiar tu voluntad. Si hay una cosa que Dios no hace, es obligarte a nada. A algo, perdón. Dios no te va a obligar a algo. Por eso a mí algunas veces me preguntan, pero pastor, y este hermano, y esta hermana, y qué sé yo, pero ya fuiste, ya le dijiste. Yo llega un momento que le digo, no, ya no le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque si no quiere hacerlo, ¿para qué voy? ¿Para qué pierdo mi tiempo? ¿Para qué pierde su tiempo conmigo? No, porque es un asunto, yo puedo ayudar a alguien hasta que veo que es un asunto de la voluntad. Cuando es un asunto de la voluntad, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es cambiar la voluntad. Si Dios no te cambia la voluntad, ¿quién soy yo para cambiarla? No puedo. ¿Sí me explico? Siempre le he dicho a alguien que me pide, pastor, ayúdame con algo, yo le digo, está bien, vamos, te voy a ayudar. Pero te voy a ayudar mientras vos te dejes. No puedo tocar tu voluntad, no sé si me explico, porque Dios no lo hace. Dios no lo hace. Ahora, Él nos capacita para el bien, sí. Cuando uno tiene, yo siempre digo que Dios mira la intencionalidad, diga conmigo la intencionalidad. Y la intencionalidad no solamente son buenas intenciones, es yo doy este paso porque quiero que Dios me bendiga y porque yo sé que si yo hago esto el Señor me puede bendecir. Cuando Dios ve que vos das pasos de fe intencionales, Dios te ayuda y bendice. Entonces nos capacita para el bien. Él capacita la voluntad y las intenciones para que perseveremos en hacer lo correcto. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Cuando vos tenés una buena intención de hacer algo bueno, ¿sabe quién te puso eso en tu corazón? Dios. Y el que produjo en vos el querer hacer algo bueno, es el que si lo dejás, te va a dar el poder para que eso que querés hacer, lo puedas hacer. ¿Sí me explico? Porque una cosa es querer hacer algo y otra es poder hacer algo, ¿verdad?
sea, del querer al hacer, o sea, el querer y el hacer son dos cosas que tienen que caminar juntos. ¿Sí? Yo tengo que querer hacer algo, pero después yo puedo querer, no sé, hacer un montón de cosas, pero no siempre puedo hacerlo. Entonces el Señor produce tanto el querer como el hacer. Si usted quiere hacer el bien y se dispone a hacer el bien y le rinde su voluntad a Dios para hacer el bien, yo le aseguro que Dios no lo va a dejar solo en eso. Dios lo va a capacitar a usted y le va a dar el poder a través del Espíritu Santo para que usted haga eso bueno que quiere hacer. ¿Estamos aquí? Lo tercero. Entonces, número 1 dijimos, ilumina mi mente para entender las cosas de Dios para mí. Nos capacita para el bien. ¿Para qué? Para que eso que yo quiero hacer, que es bueno, que Dios puso en mi corazón, lo pueda hacer. Me capacita el Espíritu Santo. Número 3, me ayuda con mis pensamientos y emociones. ¿Cuántos saben que no hay nada peor, más engañoso que el corazón del hombre? Por eso cuando alguien me dice, es que pastor, no lo hago porque no lo siento. ¿Y quién te dijo que tenés que hacer lo que sentís? ¿De dónde sacaste que lo que sentí es lo que tenés que hacer? Hay cosas que vos sentís que están bien y hay cosas que vos sentís que no están bien. ¿Cuántos alguna vez sintieron ganas de matar a alguno por te estafó esto, el otro y sentiste ganas de retorcerle el cuello? ¿Sí? Ahora, si vos tenés que hacer lo que sentís, está mal, ¿me explico? No siempre lo que sentís es lo bueno. Por eso el corazón del hombre es engañoso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando yo estoy lleno de Él? Él realza, ennoblece mis pensamientos para que pueda expresar el fruto del Espíritu Santo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, mire, no podemos evitar tener malos pensamientos, pero sí podemos evitar que esos malos pensamientos se transformen en acciones. Muchas veces uno tiene un mal pensamiento y uno dice, Señor, ayúdame con esto, y uno va a la cruz, uno va a Cristo, uno a través del Espíritu Santo dice, somete sus pensamientos, sujeto mis pensamientos a la voluntad de Dios y punto. Uno no puede evitar a veces pensar mal. Lo que sí podés evitar es llevar a cabo esos pensamientos malos. Traducirlo en acciones. Y eso es lo que te ayuda el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. O sea, el Espíritu Santo me ayuda con mis pensamientos y emociones. Yo sé que a veces emocionalmente somos personas que estamos dañadas, a veces la vida misma hizo que tus emociones estén dañadas, pero si sos lleno del Espíritu Santo, créeme que tus pensamientos y tus emociones pueden ser afectadas por Él. ¿Estamos aquí? Número 4, fortalece mi cuerpo. El Espíritu Santo dinamiza mi cuerpo. ¿Sí? Cuando hablo de mi cuerpo es esto. De veras. Muchas veces hay gente que yo he visto gente que sirve al Señor ya grande y uno dice, wow, ¿cómo le hace, no? Yo miraba la otra vez ministrando a don Pablo, para mí un referente, el pastor don Pablo Mansewich de Tucumán, un hombre de Dios, más de 60 años de ministerio y uno lo ve, a veces lo ve a don Pablo con 80 y pico de años que agarra el micrófono y ora por la gente y ministra. Y uno sabe que a veces tiene sus achaques, ya tiene sus situaciones de desgaste físico, 80 y tantos años, 60 años, más de 60 años de ministerio. Y uno dice, ¿cómo le hace? ¿De dónde saca tanta energía? Yo estoy seguro, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo que está en él. Y una vez se ve gente mucho más joven que apenas se puede mover y uno dice, ¿qué pasa? Es que cuando vos estás lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ustedes Eliseo, que dice que estaba enfermo de la enfermedad que murió? Apenas se podía mover el viejito, pero de repente se levantó, lo agarró al rey, dice que tomó y le puso sus manos y le dijo, tirá ahora. Y yo me imagino al viejito que ya estaba por morirse, pero era tan fuerte lo que había en Eliseo, el espíritu que estaba en él, que aún enfermo y todo, se levantó y hizo un montón de cosas. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo dinamiza
el cuerpo de alguien. Cuando vos te dispones a hacer la voluntad de Dios, dice Efesios 6:10, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Volvamos al punto. ¿Cómo venía el poder? Dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando reciben el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Efesios 6:10 dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Entonces, para fortalecerme con el gran poder del Señor, ¿qué es lo que necesito? Tener el tanque lleno. Tener el tanque lleno. Entonces, ilumina nuestra mente, nos capacita para el bien, nos ayuda con nuestros pensamientos y emociones, fortalece nuestro cuerpo. 5. Y me encanta, este punto. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en nuestra graduación. ¿Cuál es nuestra graduación? Un día el Señor va a transformar este cuerpo mortal en uno glorificado. Cuando el Señor me llame y entre en la plenitud de la vida eterna. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Sí? ¿Cuántos saben que nuestro cuerpo es mortal? ¿Cuántos se dan cuenta que nos vamos poniendo viejos? Yo me lo recuerda cada vez que, mire, cada vez que me toco el codo tengo no sé una cosa acá y que quiero hacer esto y el hombro y te duele acá y te agarró y uno dice, mira que todavía siento que tengo bastante hilo en el carretel, pero uno se da cuenta que no es lo mismo los 20 que los 40, ¿verdad? Los 20 y pico eran una cosa, yo me doy cuenta que los 40 y pico son otra. Y alguno de 60 y tanto me dice, y espérate que llegues a los 60. Nuestro cuerpo físico se va desgastando, es cierto. Pero este cuerpo mortal un día va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Este cuerpo mortal va a quedar, pero Él los va a glorificar. ¿Y eso sabe quién lo hace? Dice, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos le va a dar vida a sus cuerpos mortales. ¿Sabe qué espero yo? Que el día que me toque partir, y espero que falte mucho todavía, hay algunas cosas que quiero ver en la tierra, espero el día que el Espíritu Santo me ayude en la graduación. ¿Por qué la graduación? Porque para mí, cuando un cristiano muere, está promovido y es graduado. Porque ¿cuántos saben que el que cree en Cristo no morirá jamás? Tiene vida eterna, ¿verdad? Estoy esperando el día que el Señor nos gradúe. Cuando el Señor te gradúe, ahí el Espíritu Santo es el que va a dar vida al cuerpo mortal y lo va a transformar en un cuerpo glorificado. El Espíritu Santo obra. Hay muchas más cosas que podría hablar. Te convence de pecado. De hecho, déjame entrar los últimos minutos a hablarte de dos cosas muy importantes. ¿Qué pasa con el pecado? Yo conozco mucha gente que quiere al Espíritu Santo y con el pecado, y mire que yo no soy alguien legalista, el que me conoce sabe que no soy legalista para nada. El pecado es algo con lo que lidiamos y vamos a lidiar por el resto de nuestra vida. Como le dije, si usted se levanta un día y dice, hoy ya no peco más, le aseguro que usted se va a terminar frustrando porque va a terminar pecando. Eso no quiere decir ni es un justificativo para que usted viva en pecado. Pero usted va a lidiar con el pecado, ha lidiado y lidiará por el resto de su vida. Sin embargo, la culpa es lo más difícil. Porque la culpa suele perseguir al hombre y llevarse el gozo que en el hombre hay. El asunto con el pecado es, primero una cosa es que viva en pecado, pero cuando peco hay un sentimiento, uno bueno y uno malo que vienen. Y ahora le voy a hablar de esos dos sentimientos y dónde el Espíritu Santo obra. Y esto te quiero hablar porque seguramente tal vez has estado peleando con esto o vas a pelear con esto.
Y por eso necesitas el tanque lleno. La culpa te suele perseguir. Y podemos ser libres de culpa cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el diablo, escuche bien, ¿sabe cómo se le llama al diablo en la palabra en algunos de los lugares? El acusador de los hermanos. O sea, ¿qué es lo que le gusta? El diablo sabe que ese es el fiscal. ¿Sí? Aquello que entiende algo de derecho, ¿se acuerdan lo que es el fiscal? El fiscal es el que acusa. Y el diablo es el fiscal. Él que lo que va a hacer, te apunta con su dedo acusador y siempre está culpable, pecó, tiene que morir. Ah, no, que te decís cristiano, mirá cómo hablas, mirá lo que hiciste, mirá esto, mirá lo otro, mirá que no fuiste al culto, mirá que no hiciste esto. Y ahí está el dedo acusador, dale del diablo, que te dice, hiciste esto, hiciste aquello, porque es el fiscal. Él te acusa, es el acusador. Pero el Espíritu Santo, Jesús es nuestro abogado, ¿verdad? Defensor. Y el Espíritu Santo es el que con amor te guía a la confesión. Podemos venir confiados a Dios y pedirle que nos limpie. Mire, Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado, perdón, diga conmigo, de pecado, de justicia y de juicio. Mire, tres cosas muy importantes. Otra vez, le voy a pegar un poquito al síndrome licuadora ese que tenemos en la iglesia, que a veces parece que todo es lo mismo, todo lo metemos en la licuadora y lo que sale eso es. No, dice que convence de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa? El Espíritu Santo te convence de que hiciste algo, pecado, de que ese algo no está bien delante de Dios, justicia, y de que si no arreglas eso, ese algo que no está bien delante de Dios trae consecuencia, juicio. ¿Cuántos saben que todo pecado va a ser juzgado? ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo no solamente hace eso, Él te convence de estas tres cosas, pero lo hace con amor. El diablo te acusa de pecado, pero el Espíritu te convence de pecado. No es lo mismo acusarte que convencerte. No es lo mismo que alguien te diga, mugroso, pecador, esto, el otro, acá y allá, y te mereces la muerte y esto, y te vas al infierno, y sos un hipócrita y acá y allá, y te quiere dejar tirado en el piso sin que te sientas de lo peor. Y otra vez que venga y te diga, eso que hiciste no está bien, y te puede traer una consecuencia, arréglalo. ¿Sí me explico? No es lo mismo. El diablo te quiere dejar tirado, pero el Espíritu Santo quiere que arregles para levantarte. La diferencia radica en que el diablo te acusa para alejarte de Dios. ¿Qué es lo que te dice el diablo? Mira qué hipócrita sos, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te juntás con los hermanos? ¿Para qué haces esto si sos un hipócrita, sos un pecador? Y esto sos... ¿Y qué es lo que hace el diablo? Te quiere alejar de Dios. No sos digno de que Dios te bendiga, no sos digno de que Dios haga esto, no sos digno de que Dios haga lo otro. A ver, rascate tus pulgas como vos puedas. Eso es lo que el diablo trata de hacer contigo. Pero el Espíritu Santo, a diferencia de eso, cuando interviene en el tema del pecado, te convence para que te acerques a Dios. ¿Sí me explico? El diablo quiere que te sientas bajo la carga de la culpa. Porque él sabe que cuando crees su mentira, no vas a ver razón para acercarte a Dios. Por eso hay tantas personas que cuando andan mal, en lugar de acercarse a Dios, andan lejos, se dejaron hablar con el diablo. Pero ¿sabe por qué? Porque no tienen el tanque lleno. Por eso es tan peligroso andar con el tanque vacío. ¿Sí me explico? Porque cuando vos andás con el tanque vacío, ¿cuántos saben que lo que no cuando no prestás el oído para escuchar a Dios, seguramente vas a escuchar al diablo? Es así. Y el Espíritu Santo te va a tratar de acercar a Dios, pero el diablo te va a querer alejar de Dios. Y va a querer que entres en una espiral decadente en tu vida, donde te encuentres cada vez más lejos de Dios. El Espíritu Santo te convence para que puedas confesarle a Dios tus pecados y que seas perdonado y limpio, para que vuelvas a una relación con Él, para que sientas el gozo del perdón. El diablo quiere que sientas
la amargura de la culpa, pero el Espíritu Santo quiere que sientas el gozo del perdón y la paz del perdón. No confundamos. Yo sí creo que el Espíritu Santo nos señala el pecado, pero para llevarnos de vuelta a Dios. El diablo te señala el pecado para alejarte de Dios. Por eso es tan peligroso andar con el tanque vacío. Porque no vas a evitar pecar. ¿Cuántos saben que no vamos a evitar pecar? No soy mala onda, ¿eh? Pero tienes algo que se llama carne, y la carne, ¿cómo es? Seguramente si andás con el tanque lleno, la carne débil va a obrar menos en tu vida que si andás con el tanque vacío. Necesitas el tanque lleno. Y de lo último que quiero hablarte es que no entristezcas al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios lo selló para el día de la salvación. El Espíritu Santo se entristece cuando el creyente no cambia su antigua manera de vivir y no adopta una nueva vida. ¿Sabe que muchas veces lo que hacemos es entristecerlo? Él siente dolor cuando un hijo de Dios miente, oculta la verdad. Cuando un hijo de Dios no hace las cosas como debe de hacerlas. Muchas veces los cristianos se sienten orgullosos por el bien que ha hecho algún día o por el número de años que tiene en la iglesia. Pero debemos de ser humildes. Y tenemos que decirle, Espíritu Santo, yo quiero vivir, ayúdame a vivir agradando a Dios. No quiero entristecerte. Tenemos que aceptar que la naturaleza pecaminosa es la que nos impide hacer la voluntad de Dios. Es así. Es mi naturaleza pecaminosa. No importa qué tan capaz seas, cuánta experiencia tengas, cuánta fuerza crees que tienes, todos los días tenés que rendir tu vida a la guía y gobierno del Espíritu Santo para que tu andar espiritual vaya para donde Él quiere. Por eso es necesario andar con el tanque lleno. Mire, el Espíritu Santo no libera el poder sobrenatural sobre una vida que continúa en rebeldía. Porque otra vez tenemos que aprender la diferencia. La iglesia, hemos hecho tanto daño en la iglesia. Y yo lo digo hemos porque me considero también a veces responsable de esto. Sí soy responsable. A veces hemos hecho tanto daño porque le hemos enseñado a la gente una lista de cosas que no puede hacer. Y en realidad le decimos, eso es pecado, pero en realidad el pecado, ¿sabe cuál es? Darle la espalda a Dios. Yo esto lo he enseñado muchas veces. Lo demás son actos que provienen del pecado. No, pecado es no mates, no robes, no hagas esto. Entonces yo no le robo a nadie, no maté a nadie. De ahí viene la famosa frase, ¿para qué quiero a Dios si yo no le robo a nadie, no mato a nadie, no jodo a nadie? ¿Cuántos escucharon eso? ¿No? Yo no le hago mal a nadie, no, yo no tengo pecado. Es que realmente eso se llama transgresión. El pecado en realidad es cerrar al blanco, es darle la espalda a Dios. Y la consecuencia de que le diste la espalda a Dios es que vas a decir, todo lo demás son síntomas. Esto es como cuando alguien empieza con fiebre. Cuando alguien empieza con fiebre, ¿qué pasa? Hay una infección ahí, algo pasa. ¿Sí me explico? Entonces, la fiebre, nadie se enferma de fiebre. ¿Alguna vez usted se enfermó de fiebre? ¿Quién se enferma de fiebre? Nadie. Yo no me puedo enfermar de fiebre. Ahora, porque estoy enfermo, tengo fiebre. Entonces, nadie es malo porque miente, es malo porque hace esto, es malo porque mira así, es malo porque mira películas asá, es malo porque hace esto, es malo porque hace el otro. No, no nos confundamos. Está mal porque le dio la espalda a Dios y la consecuencia de darle la espalda a Dios es que los actos que hace son estos. Entonces, si uno le dice a alguien, entonces tenés que dejar de hacer todas esas cosas. Entonces ahí estamos, ¿no? Y la iglesia por año le hemos dicho, tenés que venir vestida así, no te tenés que pintar, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, no tenés que hacer lo otro, y no podés escuchar esto, y no podés mirar a lo otro, y no podés hacer aquello. Entonces, ¿qué hemos visto en la iglesia? Una lista de cosas que no puedo hacer. Si en vez de hacer esto hago esto, entonces ya ando bien. No, porque tiene que ver con el corazón.
A ver, hay gente que por años no ha hecho un montón de cosas, pero su corazón no ha estado cerca de Dios. Y eso, ¿sabe qué? Como la olla a presión que no le anda la válvula, ¿vio? ¡Bum! Revienta para todas partes. No nos confundamos. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo cada día para tener comunión con Dios. Y la consecuencia o el resultado de la buena comunión con Dios es que hay ciertas cosas en mi vida que un día voy a decir, ya no las quiero más. La iglesia nos hemos equivocado por años en decirle a la gente, no se puede esto, no se puede aquello, no se puede el otro. Antes bien, yo prefiero decirle, busque a Dios, tenga comunión con el Espíritu Santo, procure vivir agradando a Dios. Si quiere, yo le puedo decir algunas cosas que a Dios no le agradan. Está bien, se lo puedo decir, no hay ningún problema. No tengo problema porque yo no le echo agua a la palabra de Dios. Lo que está mal, está mal. Pero es el Espíritu Santo, cuando va llenando el corazón, el que nos va ayudando a caminar hacia el destino que Dios tiene. Por eso, familia, necesitamos el tanque lleno. Cuando rendimos nuestra vida a la guía y gobierno del Espíritu Santo, eso va a pasar. El poder sobrenatural de Dios es liberado. Mire, una cosa es la rebeldía. Abiertamente no quiero saber nada con Dios. Y bueno, ¿qué quiere que haga? No puedo hacer más que pedirle a Dios que tenga misericordia de usted. Mire lo que dice Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de esas cosas y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha concedido. ¿A quiénes? Mire, cuando usted empieza a obedecer a Dios, el Espíritu Santo está ahí con usted. Termino con esto. Hechos 13:52. Mire, dice la palabra, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de la iglesia que era realmente una influencia en la sociedad que vivía. Y yo admiro la iglesia de los Hechos. No estoy diciendo que tenemos que ser exactamente igual a la iglesia de Hechos porque vivimos en otro tiempo, con otras costumbres, pero sí tenemos que rescatar la esencia. Y una de las cosas que dice la palabra del Señor, dice, y sus discípulos estaban llenos de gozo, ¿y de qué más? ¿Cuántos discípulos hay del Señor? Yo me pregunto, la gente que se sienta los domingos en las iglesias, ¿somos simpatizantes o somos discípulos del Señor? Si somos discípulos del Señor, tenemos que andar con el tanque lleno. Porque la característica de un discípulo del Señor es que está lleno del Espíritu Santo. Ahora, no hay gente con coronita, ¿eh? A este el Espíritu lo llena, a este otro le cayó mal, a este no lo va a llenar. No, todo depende cuán dispuesto estás vos a estar lleno. Mire, a diferencia de cuando usted llega a la estación de servicio, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes cuando llegan a la estación de servicio quisieran decir siempre tanque lleno? ¿Verdad que no siempre puede decir tanque lleno? ¿Por qué? Si estamos a fin de mes, ponerle 10 litros y a ver que el Señor me ayude a llegar, ¿no? Pero a diferencia de eso, el Espíritu Santo está para el que lo necesita, lo desea y lo pide, nada más. Así como los discípulos del Nuevo Testamento, ¿sabe qué tiene que hacer la iglesia de hoy? Tiene que recuperar el hambre por el Espíritu Santo. Es decir, Espíritu Santo, lléname. No necesitas pagar nada. Usted puede venir a este lugar y decir, Señor, tanque lleno. Por eso me encanta aquellos que vienen a la casa de Dios y dicen, hoy me llevo todo lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Tanque lleno. No te cobran nada. Lo único que usted tiene que hacer es tener hambre y decirle, Señor, tanque lleno. Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Mire, cada vez que vengas a la presencia de Dios, a una reunión, por eso yo digo que es tan importante venir, porque la verdad, no se trata de condenarte, pero la verdad, yo he escuchado gente decir, sí, yo no voy a la iglesia, pero oro en casa. La verdad es que la mayoría de veces, si somos sinceros, si tuviéramos un detector de mentira, haría... Porque la verdad es que si realmente orás y sos lleno en tu casa, no tendrías problema en congregarte.
¿Por qué? Porque cuando venimos y estamos como cuerpo de Cristo, el Señor habita allí y nos llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos este día le dicen, Señor, quiero el tanque lleno? Cada vez que vengas a una reunión, tanque lleno, Señor. Aún en tu casa, cada vez que vayas a orar, Señor, tanque lleno. Tanque lleno. Lléname del Espíritu Santo. Y yo sé que con el tanque lleno voy a poder avanzar y hacer tu voluntad y darte gloria y estar lleno y hablarle al mundo. Escuche bien, para realmente alcanzar al mundo lo vamos a hacer con el tanque lleno. La iglesia del Nuevo Testamento alcanzó un montón de gente con el tanque lleno.